Vamos a crear un proyecto sencillito, simplemente para acostumbrarnos un poquito a la interface de Unity y vamos a crearnos un proyecto nuevo. Vamos a darle a New Project. En las plantillas vamos a elegir una plantilla 3D URP y lo vamos a llamar Monumento. Vamos a darle a crear proyecto, como siempre va a tardar unos minutillos. Lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a la ventana jerarquía para crear un GameObject vacío. Un GameObject vacío es un contenedor en el cual podemos añadir dentro otros objetos y no tiene representación visual en la escena. Haciendo clic derecho con el ratón le damos a crear vacío y se nos crea este objeto vacío al que vamos a llamar monumento. Y dentro de este objeto vacío vamos a insertar un cubo. Vamos a hacer clic derecho con el ratón, nos vamos a ir al apartado objetos 3D y vamos a añadir un cubo y ya lo tendríamos aquí en la escena. Como veis en la ventana Inspector, Unity ha añadido por defecto el componente Transform. En el componente Transform, si nos situamos encima de las letras X, Y o Z, vais a ver que el cursor se transforma en unos tiradores de manera que lo podemos utilizar como un slider y es más cómodo así. Y después aquí en los tres puntitos que aparecen aquí a este lado, le podemos decir que nos resetee la propiedad posición para que nos lo vuelva a dejar tal y como estaba. A este primer objeto lo vamos a llamar suelo. Y ahora lo que vamos a hacer son duplicados de este suelo. Lo vamos a seleccionar aquí en la ventana jerarquía y le vamos a dar a Command D para que nos haga una copia. Y ahora necesitamos hacer varias copias más hasta aquí, hasta suelo 7. Vamos a tener el suelo original y después 7 duplicados. Vamos a modificar los parámetros de estos cubos a través de la ventana Inspector. Vamos a seleccionar el suelo original, nos vamos a ir al componente Transform y aquí en Transform, en el apartado Escala, le vamos a cambiar la escala de X a 20, la escala de Y a 0.2 y la escala de Z a 20. Y se nos tiene que haber quedado pues como un plano, algo así. Y ahora vamos a ir cambiando los parámetros de todas las copias que hemos hecho. Vamos a seleccionar el segundo objeto, el suelo 1, y vamos a cambiarle la posición, la vamos a poner a 0.2 para que esté un poquito más arriba que el otro. Vamos a cambiarle la X a 18. El I se lo vamos a poner a 0.2 y el Z a 18 para que se quede así un poquito por encima del otro. Vamos a pasar al suelo 2. En el suelo 2 la posición la vamos a poner a 0.4. Vamos a ponerle la escala de X en 16, el Y en 0.2, que es el grosor, y el Z en 16. Y después vamos a pasar al siguiente. Le vamos a cambiar la posición a 0.6, después la escala en 14, 0.2 y 14. El suelo 4 lo vamos a poner en 0.8, un poquito más arriba, la escala de X en 12, el Y en 0.2 y el Z en 12. Y vamos a pasar al siguiente. La posición en Y la vamos a poner a 1, la escala en X la vamos a poner a 10, 0.2 y 10. Ahora el suelo 6 vamos a ponerle en 1.2 y la escala en 8, 0.2, 8 y el último, el suelo 7, lo vamos a poner a 1.4 en el eje Y y la escala de X en 6, 0.2 en Y y 6 en la escala de Z. Y se nos tiene que haber quedado una estructura algo parecido a esto. Vamos a crear ahora las paredes. Nos vamos a situar en el objeto monumento porque vamos a ingresar un nuevo objeto dentro de este GameObject vacío y vamos a crear un nuevo cubo. Le vamos a poner pared de nombre y vamos a modificar sus valores en Transform. La posición le vamos a poner en X menos 6.5. Vamos a ponerle en Y a 5 y en Z a menos 6.5. Y la escala vamos a ponerla a 0.2 en X, 10 en Y y en Z también 10. Y en rotación vamos a ponerle 45 grados en el eje Y. Se tiene que haber quedado algo parecido a esto. Y ahora vamos a tener que duplicar esta pared 3 veces. Entonces la vamos a seleccionar en la ventana jerarquía y le vamos a dar a Command D una vez y otra vez. Porque ahora vamos a situar las otras 3 paredes que nos quedan por hacer. Vamos a seleccionar la pared 1 y le vamos a poner la posición en vez de menos 6.5 a 6.5 y en Z también vamos a quitarle el menos para que se quede a 6.5. La pared 2 vamos a ponerla a 6.5 en X, pero aquí se va a quedar a menos 6.5
la rotación la vamos a poner a menos 45 grados. Y la última pared, la pared 3, vamos a dejarle el menos 6.5. Aquí vamos a ponerle más 6.5 en positivo. Y aquí le vamos a poner menos 45 para que se nos queden esas paredes así. Acordaros que con la Q paneábamos y con el botón derecho del ratón orbitábamos. Vamos a crear ahora el techo de la estructura y para ello vamos a seleccionarnos todos los objetos suelo con Shift y haciendo clic sobre ellos seleccionamos todos los objetos suelo y ahora con clic derecho del ratón vamos a darle a la opción crear un objeto vacío emparentado, de tal manera que nos guarda todos estos objetos suelo dentro de un GameObject que a su vez es un objeto secundario de monumento. A este objeto lo vamos a renombrar como plataforma. Al haber guardado todos los objetos suelo dentro de un objeto vacío llamado plataforma, al moverlo vamos a poder mover todo el objeto plataforma. Lo que vamos a hacer va a ser duplicar este objeto plataforma con Command D. Se nos va a crear un duplicado y este duplicado lo vamos a colocar como techo. Para ello vamos a tener que mover y rotar este objeto plataforma 1. Vamos a dar a la tecla W para que nos aparezcan los gizmos de mover. Lo vamos a mover un poquito para arriba y ahora lo tenemos que rotar. Vamos a darle a la letra E para acceder a la herramienta rotar y tenemos que seleccionar el gizmo rojo, que es el de la X, para poder rotarlo. Voy a volver a darle a la W para bajarlo para abajo un poquito y se nos tiene que haber quedado algo así. Lo único que la rotación no ha sido muy precisa, entonces me voy a situar aquí dentro de Transform para ponerlo en menos 180 para que sea exacto. Y aquí este le voy a poner a 0 y este le voy a poner a 10 para que se quede exactamente donde yo lo necesito. Y con esto habríamos creado toda la estructura. Guardar este archivo porque lo vamos a utilizar en el siguiente vídeo para añadir un componente.